Capítulo 551. Deberías haber cuidado tu espalda. 5. Las cadenas cayeron al suelo. Los miembros de la Brigada Ranger comenzaron a estirar sus cuerpos, que se sentían livianos después de que finalmente les soltaran las cadenas. Pic pic. Continuaron mirando en alguna parte mientras lo hacían. Estaban mirando a escondidas al subjefe de sacerdotes Cotton. Estaba hojeando rápidamente el documento que tenía en la mano. Le temblaban las manos regordetas que sostenían el documento. Tap. Terminó de leer y le entregó el documento a Solena mientras se volvía hacia Kale. Luego comenzó a hablar. ¡Qué mierda tan loca! ¿Puede un subjefe del sacerdote hablar así? Kale sonrió gentilmente. Sin embargo, la mirada de Cotton era feroz. Lo entendió bien. Quería agarrar al duque Fredo por el cuello y sacudirlo ahora mismo debido a este repentino cambio de planes. Sin embargo, ya había sucedido. No tuvo más remedio que aceptar este nuevo plan. Lo más importante es que no es un mal plan. Apartó la mirada de Kale en Ituse, que tenía una expresión maliciosa en el rostro. Kale se rió entre dientes en respuesta y se volvió hacia Bad. Vámonos. Bueno. Bad caminó hacia Kale, Rosalind y Eruhaven. Líder. Bad sonrió a los miembros de la Brigada Ranger que lo miraban confundidos. Sniff sniff. Olfateó con la nariz como un perro. Necesitan mi poder. Rosalind pasó junto a Bad y se paró junto a Glenn. Bad señaló a Rosalind. Ella tomará mi lugar. Rosalind sonrió y estrechó la mano de Glenn. Miró hacia los miembros de la Brigada Ranger y Kale mientras comenzaba a hablar. Terminaremos todos los preparativos para que podamos movernos tan pronto como recibamos su señal. Kale se inclinó levemente hacia ella. Lo dejo en tus manos. Gracias. Nos vemos más tarde. Rosalind agitó la mano mientras la holgada túnica de sacerdotisa de Cotton se agitaba mientras se dirigía hacia la entrada del escondite subterráneo. Sígueme. Entregó túnicas de sacerdote a las personas que la seguían. Estas son las túnicas sacerdotales de mis subordinados de confianza. Había pequeñas marcas en el hombro de esas túnicas. Les entregó máscaras y sombreros y continuó hablando. Debería ser fácil cambiar el color de tu cabello con magia, ¿verdad? Estaba hablando con Kale, pero su mirada se centró en Eruhaven. Eruhaven chasqueó ligeramente los dedos. Las apariencias de Kale, Bad y Eruhaven cambiaron con ese pequeño chasquido. Todos tenían ahora el pelo castaño común. Por supuesto, los tonos de los pelos eran todos diferentes. Kale peinó su cabello castaño claro hacia atrás y se puso la túnica de sacerdote sobre su ropa. Screech. El subdirector principal abrió la puerta. Nos dirigimos al templo del dios demoníaco. Sígueme de cerca. Los verdaderos subordinados de confianza del subdirector del sacerdote ya estaban esperando afuera. Kale, Bad y Eruhaven se dirigieron al centro de esos subordinados de confianza. Vámonos. Cotton tomó la iniciativa y los subordinados de confianza lo siguieron. Kale, que estaba de pie en el centro de la formación, miró hacia el centro de la sección 2. Podía ver el templo de mármol blanco de forma extraña. Ese era el templo del dios demoníaco. Asterisco asterisco asterisco. Yo, no puedo hacer eso. El conde Mok negó con la cabeza con una expresión pálida. Sin embargo, la persona que estaba frente a él inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. ¿Estás en condiciones de decir que no puedes hacer algo en este momento? ¿Qué tipo de? Estás muerto si no puedes hacerlo. Los labios debajo de la media máscara negra sonrieron tan bellamente como una pintura. Este loco. El conde Mok miró al informante Bob que le sonreía. Uf. Sin embargo, pronto gimió cuando la cuerda que lo ataba se tensó. Luego escuchó una voz firme detrás de él. No podemos simplemente matarlo. El rostro del conde Mok palideció. No le tenía miedo al mestizo de los elfos oscuros que tenía delante. Este bastardo era único porque podía usar magia, pero eso no fue un gran obstáculo para Mok. Sin embargo, no podía decir lo mismo de la mujer a sus espaldas en este momento. Solo quiero deshacerme de todo lo relacionado con la estrella blanca. La presión que emitió fue incluso más fuerte que Dragon Fear.
Mok estaba sudando balas debido a esta presión que se centró únicamente en él. Juju, conde Mok, te ves terrible. Mok comenzó a fruncir el ceño al duque Fredo que le sonreía. Comillas. Maldito traidor. Sonido metálico. Una espada afilada apareció frente a él. Usted habla demasiado. Solo apurate y responde si es posible o no. La espada de Choyan le apuntaba. Hijo de P***ta. Mok realmente se sintió molesto por esta situación. Como terminé así yo, el gran Mok. Sus entrañas se sentían como si estuvieran volteando. A nadie le importaba y el bastardo más débil pero atroz empujó un documento hacia Mok. Aquí, ese es tu guión. Alberu continuó hablando gentilmente con el conde Mok quien lo estaba mirando. Solo informa al White Star siguiendo el guión cuando te dé la señal más tarde. Comillas. ¿Cómo puedo mentirle a mi señor que conquisté este castillo negro? ¿Qué pasa? No es tan difícil. Mok se quedó sin palabras ante la respuesta del informante Bok. A Alberu no le importó mientras se levantaba y palmeaba el hombro del conde Mok. Estás muerto si se entera porque estás tan rígido como antes. Practiquemos mucho para que luzcas natural. Tienes que hacerlo de forma natural. Entendido. Los hombros de Mok se hundieron. Alberu lo dejó en la habitación y salió con el duque Fredo y Choyan. Fue porque Lord Serit dijo que ella velaría por Mok. Los tres entraron en la habitación contigua. Raon, que estaba sentado frente a un dispositivo de comunicación por vídeo, agitó sus alas tan pronto como entraron. El humano aún no nos ha contactado. Esta era la sala de estrategia. Alberu señaló un asiento en la sala de estrategia junto al duque Fredo quien todavía pensaba que en realidad era Bok. ¿Por qué no nos sentamos y esperamos? Alberu, Choyan y Fredo se sentaron dentro de la sala de estrategia. Solo tenían que esperar a que Kale los contactara ahora. Asterisco. Sacerdote en jefe adjunto, subdirector jefe, Nim. Un sacerdote se inclinó levemente hacia Cotton con una expresión solemne. Por favor, trabaje duro un poco más ya que es un día agotador pero feliz. Ella aplaudió gentilmente al sacerdote cuyos brazos estaban llenos de regalos para los ciudadanos y entró al templo del dios demoníaco. Sus subordinados de confianza caminaban justo detrás de ella. Por supuesto, sus subordinados de confianza también tenían regalos y otros artículos. Subdirector jefe, Nim, todo salió bien con lo que tenías que hacer. Por supuesto, traje todo lo que necesitábamos. Oh, me siento aliviado. Todos los sacerdotes con los que pasaban hablaban con ella o la saludaban respetuosamente. Cotton escuchó que alguien justo detrás de ella comenzaba a susurrar. Asombroso. Cotton susurró en voz baja con una sonrisa. Cállate el infierno. Es usted un conversador asombroso, subjefe del sacerdote. Esto es bueno para el enemigo. Cotton respondió ligeramente a Kale que la seguía mientras estaba disfrazado de sacerdote. Kale miraba sigilosamente a su alrededor en lugar de mirarla a ella. El ambiente aquí no es tan maligno como esperaba. Escuchó la voz de Eruhaven en su mente. Kale asintió con la cabeza sin que pareciera demasiado visible. El templo de un dios demoníaco. Este lugar que se decía que el sumo sacerdote tenía especial cuidado de mantener estaba bastante vacío a pesar de que era la época del festival. La mayoría de ellos están en el jardín fuera del edificio. El templo del dios demoníaco había instalado cerca de un centenar de largas mesas en el jardín para tratar a los ciudadanos visitantes. Sniff. Escuchó a Bad olfateando detrás de él. Cotton se adentró más en el templo a medida que Bad olfateaba con más frecuencia. Detengámonos aquí. Cotton dejó de caminar. Quienes llevan cosas entregan las mercancías en sus respectivos lugares. Los demás vengan conmigo. Dio órdenes a sus subordinados de confianza y más de la mitad de ellos comenzaron a mudarse a otra parte. Cotton solo tomó el grupo de Kale y algunos de sus subordinados de confianza mientras caminaba hacia adelante nuevamente. Debe estar ahí. Kale escuchó la voz de Eruhaven y observó la gran puerta frente a él. Una puerta negra que no encajaba con este edificio blanco les bloqueaba el paso.
Sacerdote en jefe adjunto, subdirector sacerdote, Nim. Varios sacerdotes apostados fuera de la puerta sosteniendo espadas y lanzas la reconocieron. Estás trabajando duro incluso durante un día como hoy. De ningún modo. Sacerdote en jefe adjunto, Nim, ha venido a rezar. Cotton asintió con la cabeza a los sacerdotes que servían como guardias. Es un día feliz, así que quería mostrar mis respetos antes de que se volviera más ajetreado. Entiendo. Los sacerdotes abrieron la puerta. La puerta parecía ser tan pesada que varias personas tuvieron que empujarla. Screech. La puerta se abrió lentamente. Jo. Cale apenas logró contener su jadeo. ¿Qué es eso? En la gran área vacía. Había una escultura humana de aspecto realmente atroz en la plataforma alta del centro. Entremos. Cotton entró en la zona. Cale igualó los movimientos de los subordinados de confianza cuando entró también. Hace frío aquí. Esta zona estaba fría a diferencia del exterior. El aire aquí era más frío que en las otras partes del templo. Esa temperatura y la atroz escultura humana juntas le produjeron escalofríos. ¡Boom! La puerta negra se cerró de nuevo. Cale se volvió hacia la puerta cerrada. Escuchó la voz de Cotton en ese momento. Nadie molesta mi tiempo de oración. Se volvió hacia Cotton. Sus subordinados de confianza se acercaron rápidamente a la puerta negra y se colocaron allí mientras ella hacía un gesto con la mano. Clang. Por supuesto, sacaron armas de sus bolsillos. Desde que se creó este lugar, la regla es que nadie abre la puerta mientras Jersey, la estrella blanca o yo oramos aquí. Cotton empezó a sonreír. Esa era la única forma de que la estrella blanca progresara para convertirse en miembro de la raza demoníaca sin ningún tipo de perturbación. Y eso va a ser ventajoso para nosotros en este momento. Terminó de hablar y comenzó a dirigirse hacia la escultura. Vamos a pasar a la clandestinidad utilizando el pasaje oculto de esta escultura. Espera un poco. Cale miró la escultura mientras esperaba. Bud se acercó a él. ¿Quién es ese? Yo tampoco estoy seguro. Eruhaven fue el que respondió. Miraba la escultura como si la encontrara extraña. El rostro de este humano se ve extremadamente atroz y como si hubiera caído en la desesperación. Pero no puedo decir quién es. Yo tampoco, pero debe ser alguien relacionado con la estrella blanca si quiere crear esta escultura. Bud estuvo de acuerdo con la evaluación de Eruhaven antes de volverse hacia Cale. ¿Sabes quién es? Solo estaba preguntando. Algo así como... ¿Qué? Bud, Eruhaven y Cotton lo miraron conmocionados. ¿Sabes quién es? El algodón fue el que tuvo la reacción más impactante. Dejó de abrir el pasillo y se volvió hacia Cale en estado de shock. ¿Cuándo lo viste? No tengo planes de decírtelo, así que abre el pasaje. Ah. Cotton comenzó a fruncir el ceño mientras reanudaba el movimiento del dispositivo para abrir el pasaje. Parecía requerir un poder especial para activarse, ya que el anillo en su dedo emitía algún tipo de poder. ¿Quién es? Cale negó con la cabeza ante la pregunta de Eruhaven. La cara de la estrella blanca sin máscara. Jo. Eruhaven jadeó en estado de shock. ¡Qué impactante! Eruhaven, que había estado mirando la escultura mientras se preguntaba si un ser humano podía tener una expresión tan atroz, tuvo que mirar la escultura con una luz diferente ahora. ¿Qué está haciendo que la estrella blanca tenga tal expresión? Sintió una extraña sensación cuando una pregunta llenó su mente. Como había mencionado el subjefe de sacerdotes. ¿Cómo sabe Cale sobre el rostro desnudo de la estrella blanca? Eruhaven aún no se había enterado de la información que Cale había recopilado del duque Fredo. Tiene una expresión tan cruel. No se vería tan atroz si tuviera una expresión regular en su rostro. Esa fue la valoración que hizo Bud de la escultura. En cuanto a Cale, estaba mirando la escultura del rostro desnudo de la estrella blanca con una sensación extraña. Mi cara realmente se ve despreciable con ese tipo de expresión atroz. Ver esta cara en una escultura le hizo pensar realmente que Kim Roxu y la estrella blanca se veían bastante similares. Necesito asegurarme de destruir esta cosa. Kim Roxu nunca tuvo esa expresión.
Kale se acercó a la escultura con una expresión dudosa. Quería la estrella blanca que la gente le adorara. Kale encontró risible que tal escultura existiera en el centro del templo del dios demoníaco. Le hizo pensar que la estrella blanca realmente estaba loca. Kale se acercó un poco más. Quería echar un vistazo más de cerca. Screech, Screech. Kale vio la escultura moverse hacia arriba en ese momento. Dejó de caminar y se volvió hacia Cotton. Cotton señaló el pasaje que apareció ahora que la escultura se había movido hacia arriba. Voy a entrar, así que síganme de cerca. Entró en el pasillo sin dudarlo. Tenemos que darnos prisa porque perdiste algo de tiempo con los rehenes. No es todavía mucho tiempo antes de que pase una hora. Comillas. No miraste la información que te dio el duque Fredo. Lo hice. Kale respondió mientras caminaba. Parecía un pasaje subterráneo típico, sin embargo, era extremadamente grande. Era lo suficientemente ancho para que 10 adultos caminaran uno al lado del otro. Algo es extraño. La frialdad que sintió en el área de arriba se volvió aún más fría. Podía decir claramente que la temperatura aquí era mucho más baja que en el exterior. Esto es extraño. Por alguna extraña razón, hizo que Kale comenzara a tener una sensación ominosa. Esta inexplicable sensación de incertidumbre se apoderó de él. Le dio escalofríos. ¿Por qué me siento de esta manera? Escuchó la voz de Cotton en ese momento. Como debería haber dicho la información que Duque Fredo le dio, la instalación subterránea está dividida en 3 ubicaciones. Caminó rápidamente hacia abajo. Jersey y la estrella blanca pueden ir a los 3 lugares. Solo se me permite entrar en 2. Tap, tap. El sonido de las 4 personas caminando resonó a través del pasillo. Pero el lugar más importante es la tercera ubicación. El lugar al que no puedo ir. Debemos entrar allí y destruirlo hoy. ¿Qué prueba tienes de que la tercera ubicación es la más importante? Kale preguntó ya que el razonamiento no se mencionó en la información que recibió la última vez. ¿Por qué Cotton enfatizaba que la tercera ubicación era la más importante? Llegaron al final de la escalera. Cotton empezó a hablar con expresión seria. No tenemos tiempo, así que te lo explicaré en nuestro camino. Definitivamente tengo pruebas que me respaldan. Sus ojos parecían seguros de que la prueba que encontró era confiable. Esta es la primera ubicación. Al final de la escalera. Este lugar parecía una cueva construida naturalmente. Sin embargo, las cosas en el interior no eran naturales. Es una instalación de almacenamiento de maná muerta. La estrella blanca absorbe el maná muerto aquí periódicamente. Los numerosos y hermosos envases de vidrio estaban llenos de líquido negro. Todos estos fueron la vida de alguien en el pasado. Bud tenía una expresión amarga en su rostro. Sin embargo, Kale contó tranquilamente la cantidad de recipientes de vidrio cuando comenzó a hablar. Deberíamos mover todos estos líquidos negros a otra parte. Parece que tengo que intervenir. Eruhaven caminó hacia los recipientes de vidrio. Por favor. Es fácil. Eruhaven dijo que era fácil, pero en realidad era difícil. Había muchos de ellos. SHH. Eruhaven puso la mano sobre uno de los recipientes de vidrio. Fue en ese momento. Bip bip. Un ruido agudo hizo eco a su alrededor. Mier asterisco A. Cotton se puso pálido. No se encontraron. ¿Qué? Kale se acercó a ella en estado de shock. Cotton sacó una esfera de su bolsillo. Esta es la señal que enviarían mis subordinados de confianza si los atrapaban. ¿Quién es? ¿Quién no se encontró? No es la estrella blanca. Miró a Kale y continuó hablando con urgencia. Jersey. Estoy seguro de que Jersey es quien no se encontró. Mi subordinado de confianza no habría podido enviarme una señal si fuera la estrella blanca. Estarían muertos mucho antes de que pudieran hacer eso. Ella se mordió los labios. ¿Por qué? Se suponía que Jersey vendría una hora más tarde, entonces ¿por qué vino aquí antes? Ha mantenido esta regla durante muchos años, entonces, ¿qué cambió? Sus ojos parecían caóticos. Bip bip. La alarma empezó a sonar más fuerte.
Bad, que estaba viendo esto, se acercó a Kale en estado de shock. Oye, ¿qué hacemos? Fue en ese momento. Crack. Empezaban a aparecer grietas en el orbe. ¡Maldición! Cotton lanzó el orbe al aire. ¡Bang! Entonces el orbe explotó. Este orbe está conectado por el poder de aquellos que sirven a la raza demoníaca. Solo otro sacerdote podría destruirlo. Los ojos de Cotton se llenaron de miedo y urgencia. Estoy seguro, Jersey nos ha encontrado. Ella miró a Kale. Él nos perseguirá. Capítulo 552. Deberías haber cuidado tu espalda. 6. Kale observó en silencio el miedo en los ojos de Cotton. ¿Por qué está tan asustada de que Jersey nos esté persiguiendo? Eruhaven comenzó a hablar mientras Kale permanecía en silencio. Necesitaremos capturar a Jersey. Cotton negó con la cabeza. Esa no es una buena idea, señor. Ella estaba hablando respetuosamente con el antiguo dragón. Basado en la personalidad de Jersey, se habría puesto en contacto inmediatamente con la Estrella Blanca después de reprimir a mis subordinados. Solo entrará al pasaje subterráneo después de hacer eso. No hace movimientos precipitados, él es del tipo minucioso. Eruhaven entendió el significado de esas palabras. Estás diciendo que es mejor destruir este lugar antes de que llegue la Estrella Blanca en lugar de manejar a Jersey. Sí, señor, es cierto. Cotton sacó un mapa de su bolsillo. Para destruir la cueva, es mejor destruirla desde el área más interna. Miró el mapa mientras comenzaba a caminar hacia el área interior de la cueva. No, ella estaba corriendo. La tercera ubicación es el lugar más importante, así que es más efectivo destruir ese lugar. No obtener todo este maná muerto fue una pena, pero no era una instalación que necesitara ser destruida. Fue en ese momento. Boom, boom, boom. Escucharon ruidos provenientes de lo alto de las escaleras. Comillas. Deben ser los subordinados de confianza de Jersey. Dens prisa. Se puso ansiosa y comenzó a moverse aún más rápido. ¡Ah! De repente sintió como si su cuerpo comenzara a flotar. Sus dos pies realmente dejaron el suelo. ¡Qué demonios! Miró a Kale que ahora estaba a su lado. Tenemos que ir rápidos y tenemos que apurarnos. Llegaremos tarde si salimos corriendo. Había torbellinos en las puntas de los pies de Kale y sus pies. Bad y Eruhaven parecían listos para disparar rápidamente hacia adelante también. Cotton miró sus pies por un momento antes de asentir con la cabeza. Bueno, yo te guiaré. Ella comenzó a moverse aún más rápido. Kale estaba junto a ella. Sus ojos observaron los numerosos recipientes de vidrio llenos de maná muerto. Podía sentir las numerosas vidas que se perdieron para crear tanto maná muerto. Es por eso que necesito destruir completamente esta instalación. Kale tomó una decisión cuando comenzó a hablar. ¿Por qué tienes tanta prisa? Pareces muy asustado. Cotton dejó de morderse los labios. Te dije que la tercera ubicación era la más importante, ¿verdad? También dije que tengo pruebas de que ese es el caso. Sí. Boom, boom, boom. Todavía podían escuchar a la gente corriendo detrás de ellos. ¿Quiénes demonios eran los subordinados de confianza de Jersey que estaban haciendo tanto ruido al bajar? Kale notó una pared y una puerta al final de los recipientes de vidrio. Cotton empezó a hablar mientras miraba esa puerta. Recibimos maná muerto de muchos lugares. El Imperio Mogoru. Sí, el Imperio Mogoru era uno de esos lugares. Bad preguntó en estado de shock. También lo recibiste de otros lugares. Cotton empezó a fruncir el ceño cuando volvió la cabeza hacia Bad. No tengo tiempo para explicar todo eso ahora mismo. Miró el mapa una y otra vez mientras seguía hablando. La instalación subterránea se creó cuando se creó el Castillo Blanco. Participé en su creación, pero el área más interna de esta instalación. No pude escuchar nada sobre la tercera ubicación. La expresión de Kale se volvió extraña. Había escuchado que pasó mucho tiempo entre el comienzo de la construcción del reino endable y el final. Pero el subjefe de sacerdotes que parecía tener 20 y tantos años había participado en todo y todavía estaba vivo.
Supongo que no puedo confiar en su apariencia. Kale finalmente entendió completamente que ella era una ilusionista. Pensé que era un lugar importante al principio, pero no sospeché nada después de eso. Kale se centró en lo que Cotton tenía que decir de nuevo. Pero una vez que terminó nuestro dominio del Imperio Mogoru, Jersey comenzó a entrar en la tercera ubicación con mucha frecuencia. No ha pasado tanto tiempo entonces. Ja. Kale pudo ver a Cotton suspirando en respuesta. En silencio miró a Kale y respondió. Fue breve incluso si 24 vidas desaparecían todos los días. ¿Qué? El rostro de Kale se puso rígido cuando Cotton comenzó a hablar más rápido. Sucede cada 8 horas. Jersey trae a sus subordinados de confianza con él y trae alimento a la tercera instalación. Ese alimento eran humanos. A veces eran humanos, pero también había otros seres vivos. Independientemente de su origen, traían 8 seres vivos 3 veces al día. Cotton, que era extremadamente sensible a los movimientos de Jersey y había estado observando su rutina diaria, había retomado esta extraña rutina en algún momento. Como sabías eso si no puedes ir a esa área. Sus subordinados encuentran la alimentación desde fuera. Jersey no está con ellos en ese momento. Parecía que aunque Jersey siempre estaba con sus subordinados para venir aquí y entregar la alimentación a la tercera ubicación, solo sus subordinados salieron a buscar la alimentación. Una vez que me di cuenta de eso, lancé una ilusión y los seguí sigilosamente una vez. Cotton dejó escapar un pequeño suspiro. Escuché a uno de los subordinados hablando en ese momento. Es el único de los subordinados de confianza de Jersey que puede hablar. Esto es lo que dijo ese bastardo. Tap. Los pies de Cotton aterrizaron en el suelo. Agarró la cerradura de la puerta de la segunda ubicación mientras seguía hablando. Estaba repitiendo las cosas que dijo el subordinado de Jersey en ese momento. Él dijo, tenemos que darnos prisa y encontrar la comida para esos monstruos. Comillas. Monstruos. Sí, luego agregó rápidamente. Kale hizo contacto visual con Cotton. El día en que esas cosas terribles ya no estén selladas. Debemos dar todo lo que tenemos para cumplir con las órdenes de nuestro Señor, ya que ese día será el día en que nuestro Señor y los sueños de nuestra Majestad se hagan realidad. Comillas. Y luego. Me atraparon. El anillo en su dedo comenzó a temblar junto con el candado. Clic, clic. Ella comenzó a mover la cerradura. Tuve que huir rápidamente porque los subordinados de Jersey me encontraron. Apenas logré regresar con vida. Bud, que había estado pensando en lo que acababa de decir, empezó a hablar. Todos sus sueños se harán realidad el día en que se retire el sello. Parece que, la tercera ubicación es muy importante, como mencionó el subjefe de sacerdotes. Kale asintió con la cabeza y comenzó a hablar. Tengo la sensación de que el sello se quitará el último día del festival. Cotton empezó a fruncir el ceño. Estaba pensando lo mismo. Es por eso que debemos apurarnos y destruir ese lugar primero. Bud vaciló un momento antes de hacer una pregunta. ¿Crees que podemos destruirlos si esos terribles monstruos están ahí? No estamos en peligro. Me veo débil. Bud se estremeció y agitó las manos después de escuchar la pregunta de Eruhaven. Ah, Eruhaven, no es así. Eruhaven se rió entre dientes ante la reacción de Bud y añadió. No debería ser demasiado peligroso si todavía están sellados y Jersey y sus subordinados pueden ir y venir libremente para dar el alimento. Estaba pensando lo mismo, señor. Kale empezó a hablar. Y es por eso que tenemos que darnos prisa. Hizo contacto visual con Cotton de nuevo. Kale luego continuó hablando. Se complicará si Jersey deshace el sello primero. Por eso tenemos que movernos antes de que llegue. Estoy en lo cierto. Esa es la razón más importante por la que debemos apurarnos. Cotton no pudo dejar de fruncir el ceño cuando dijo eso. Maldita sea, ¿por qué diablos no se desbloquea esto? Cotton parecía frustrada mientras jugaba con la cerradura. Muévete. ¿Qué? Kale puso su mano sobre su hombro y tiró de ella hacia atrás. La mano de Cotton se apartó de la cerradura.
¿Qué diablos estás haciendo cuando cada segundo cuenta? Eruhaven, Nim. Cotton pudo ver a Eruhaven avanzar en ese momento. Un paso atrás. Cotton se movió hacia atrás con Kale y Bad cada uno agarrando una de sus manos. Pudo ver un polvo dorado cubriendo la pared. Estuvo allí solo por un momento. Pero sus ojos pronto se abrieron de par en par. ¡Bang! Comillas. Mier asterisco a. Toda la pared se estaba rompiendo. Palmadita, palmadita. Kale le dio unas palmaditas en el hombro mientras le susurraba. Creo que es hora de abrirnos paso a toda velocidad porque ya saben que estamos aquí. Loco bastardo. Destruiste el muro por eso. ¿Qué pasa si la cueva comienza a desmoronarse? Cotton tenía muchas cosas que quería decir, pero dio un paso adelante silenciosamente de nuevo. Kale la siguió y notó numerosas máquinas y círculos mágicos que llenaban esta gran área. Cotton comenzó a hablar después de ver la mirada de Kale. La estrella blanca tuvo que pasar por muchas purificaciones con Jersey aquí. Purificación. Su cuerpo humano necesitaba ser purificado para que se convirtiera en un cuerpo adecuado para un miembro de la raza demoníaca. Kale señaló la parte norte del gran salón. Allí había una pequeña puerta. ¿Es así? Sí, esa es la tercera ubicación. Kale asintió con la cabeza y miró hacia Eruhaven y Bad. Vamos a destruirlos a medida que avanzamos. El aura azul comenzó a salir disparada de la punta de la espada de Bad. Su espada apuntaba hacia los dispositivos. Fue en ese momento. Ellos están aquí. Eruhaven miró hacia las escaleras en el primer lugar que era visible a través de la pared destruida. ¡Boom! Kale podía ver las cosas que hacían ruidos fuertes cuando entraban al área subterránea. No podía verlos claramente porque estaban demasiado lejos. Sin embargo, podía distinguirlos vagamente. Son tan grandes. Bad pudo ver a 5 sacerdotes con grandes túnicas entrando en la instalación subterránea. No puedo olerlos porque están muy lejos. Pero no parece que haya un mago y no parece tan difícil. ¡Cállate! Cotton gritó y Bad abrió mucho los ojos. Bad no se sorprendió por lo que acaba de decir Cotton. Hijo de... ¡Bang! ¡Bang, bang, bang! Escuchó múltiples explosiones. Las pupilas de Bad empezaron a temblar. Los envases de vidrio. 4 de los grandes sacerdotes destruyeron un gran recipiente de vidrio. Luego dieron la bienvenida al maná muerto que fluía con todo su cuerpo. El grupo escuchó la voz de Cotton en ese momento. Todos son cadáveres excepto uno. Son cadáveres con bombas de maná muertas en su interior. Cotton parecía disgustada porque no esperaba que Jersey les dijera que destruyeran los envases de vidrio. Los 4 sacerdotes se hicieron aún más grandes. Parecían bombas que se habían vuelto aún más grandes después de absorber más maná muerto. Boom, boom, boom. Los 4 sacerdotes empezaron a caminar hacia ellos. Comillas. No hay vida en sus ojos. Eruhaven podía decir que realmente eran cadáveres según sus rostros sin vida. Así es, no tienen libre albedrío, simplemente obedecen todo lo que Jersey les dice que hagan. Cotton tiró de la ropa de Kale. Sígueme, la segunda instalación no es el problema. Necesitamos llegar a la tercera ubicación ahora mismo. Kale la siguió mientras le hacía una pregunta. ¿Por qué tienes tanto miedo de los subordinados de Jersey? No estás bien incluso si la bomba de maná muerta estalla. Cotton se estremeció por un momento. Yo. Dudó antes de continuar hablando. No puedo absorber maná muerto. Soy diferente. No eres un ilusionista. Comillas. Este es un secreto que nadie sabe. Kale tenía muchas cosas que quería preguntar después de verla dudar. Sin embargo, dejó de lado esas preguntas por ahora después de escuchar la voz de Bad. ¡Santo cielo! ¿Por qué diablos son esas cosas tan rápidas? Kale volvió la cabeza. ¡Boom! ¡Boom! Las cosas grandes que parecían globos cubiertos de maná muerto corrían hacia ellos extremadamente rápido. Mier asterisco a, esos cadáveres. Cotton empezó a fruncir el ceño. ¡Saa!
El cuerpo de Cotton se lanzó hacia adelante a una velocidad explosiva en ese momento. Oye. Silencio. Un torbellino los rodeaba a los dos. Cale había agarrado a Cotton por el cuello y la había arrojado al viento. Los dos habían llegado casi instantáneamente a la puerta que se dirigía a la tercera ubicación. Oyeron a alguien gritar detrás de ellos. «¡Bloqueadlos!». Jersey estaba apuntando a Cale con su abanico. Sus ojos estaban extremadamente rojos. El aura gris comenzó a acumularse sobre su cabeza cuando abrió su abanico. Es decir, Bud, que había visto ese poder en la montaña del norte, canalizó más de su aura. Su aura, que ahora se disparaba a más de 3 metros de largo, apuntaba a los subordinados que se acercaban y a Jersey. Fue en ese momento. Bud, destruye las máquinas y los círculos mágicos. Eruhaven dio un paso adelante. Luego pisoteó con el pie. ¡Boom! Polvo de oro esparcido frente a Eruhaven. Bloquearlos. Una pared de oro semitransparente apareció instantáneamente y bloqueó el camino de la cueva. El lugar donde había estado el muro que dividía la primera y la segunda ubicación ahora estaba ocupado por el muro dorado de Eruhaven. Eruhaven comenzó a hablar con los demás detrás de él. Aguantaré el mayor tiempo posible, así que date prisa. Sus ojos miraron hacia el aura gris que se acumulaba sobre Jersey mientras decía eso. Eso no es de este mundo. Era muy probable que este fuera un poder del mundo demoníaco, como Senyak le explicó a Cale. Aguantaré todo el tiempo que pueda. ¿Podría un dragón ganar contra un poder del mundo demonio? Especialmente cuando ese dragón no pudo usar todo su poder porque estaba cerca del final de su vida útil. Eruhaven hizo a un lado estas preguntas que tenía sobre sí mismo. No podía mostrar ninguna debilidad en este momento. Date prisa y ábrelo. Cale puso a Cotton frente a la pequeña puerta. Era solo una puerta negra sin nada más. Cotton ni siquiera respondió a Cale cuando puso su anillo contra la cerradura de la puerta negra de inmediato. Cale de repente pensó en algo y preguntó. ¿Sabes cómo abrir esta puerta aunque no puedas entrar? No lo sé. ¿Qué? Los ojos de Cale inmediatamente parecieron preocupados. Sentía los movimientos de Bud y Eruhaven detrás de él. ¡Bang! ¡Bang! ¡Mierda! ¿Por qué hay tantas malditas máquinas? Bud estaba destruyendo todas las máquinas con las que se cruzaba mientras Eruhaven hacía su pared dorada aún más resistente mientras sudaba. Eruhaven, Nim. Cale no podía permitir que Eruhaven se esforzara demasiado. No debería haberlo traído. La razón por la que Cale trajo a Bud y Eruhaven con él fue porque pensó que Bud podría usar su sentido del olfato para descubrir las identidades de las cosas misteriosas del mundo demonio, mientras que la sabiduría de Eruhaven sería extremadamente útil. Pero ella no sabía cómo abrir esta cerradura. Mientras Cale rápidamente comenzó a fruncir el ceño. Voy a romper esta puerta. Escuchó la voz de Cotton. Q-E-P-D. ¿Cómo se rompe una puerta? Cale empezó a parecer confundido antes de ver a Cotton sacar algo de su bolsillo. Era una pequeña daga marcada con extrañas marcas y cubierta con vendas para que no se pudiera ver la hoja. Boom, boom, boom. La bolsa de bolsillo espacial dentro del bolsillo interior de Cale comenzó a retumbar. ¿Qué está pasando? Cotton comenzó a hablar mientras Cale comenzaba a pensar en cada artículo que tenía en el bolsillo. No puedo abrir esta puerta porque el poder del mundo demonio está infundido en ella. Sin embargo, puedo romperlo con este artículo. ¿Qué es ese artículo? Un objeto divino. Cale respiró hondo. Cotton quitó las vendas. Apareció la daga y se dirigió hacia la puerta con la daga en la mano. Su voz llegó a los oídos de Cale. El dios de la guerra. La regadera. Cale inmediatamente pensó en ese artículo. Ese fue el objeto divino del dios de la guerra que encontró en el almacén junto al campo en la residencia de Clopé Seca. ¿Por qué tienes eso? Algodón tenía el otro objeto divino de ese dios.
Cotton simplemente sonrió ante la pregunta de Kale antes de comenzar a hablar. Aquellos que sirven al dios de la guerra siempre se esconden en medio de cualquier lugar donde haya una guerra. Luego blandió la daga. Rip. Kale pudo ver que la puerta firme comenzaba a rasgarse como si estuviera hecha de papel. Kale inconscientemente dio un paso atrás. La puerta rasgada se separó lentamente mientras un aura fría fluía a través del espacio. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. El cuerpo de Kale se curvó hacia adelante. Oye, ¿estás bien? Cotton, sorprendido, trató de apoyarlo. Golpe fuerte. Pero Kale le apartó la mano y se acercó a la brecha cada vez mayor. Boom, boom, boom. Kale podía sentir su corazón latiendo salvajemente. El aire frío y siniestro que había sentido desde que entró en el área junto a la escultura en el templo del dios demoníaco. Ese aire se había vuelto aún peor una vez que estuvo bajo tierra. Sin embargo, Kale hizo a un lado este siniestro sentimiento. Solo tenía que asumir cada peligro a medida que llegaban. Pero en el momento en que sintió que la cosa fluía a través del hueco de la puerta. Kim Roxu se dio cuenta de inmediato de cuál había sido ese sentimiento ominoso. Olor, tacto y vista. Esta fue una emoción del pasado que ni siquiera su registro que grababa todo podía recordar. Fue la emoción del miedo y la impotencia. Kale miró dentro de la puerta negra. Había una gran área con piedras que emitían luz en el techo que parecían estrellas. Allí había una plataforma octogonal alta y ancha. Había 8 extraños altares octagonales en la parte superior de la plataforma. Esos altares eran lo suficientemente grandes como para que 3 humanos tuvieran que tomarse de las manos para rodearlos por completo. Luego había una escultura negra encima de cada uno de estos altares. Todos lucían diferentes. No eran humanos. Tampoco eran animales. Kale se acercó a la puerta negra para ver qué eran. Auge, auge. Su corazón latía rápido. Kale, no, la mano de Kim Roxu que estaba en el hueco de la puerta negra se tensó inconscientemente. En el pasado Kim Roxu había usado su habilidad para anticipar la llegada del segundo monstruo más fuerte para invadir la Tierra una hora antes de su llegada. Y Kim Roxu había dicho lo siguiente después de ser el único sobreviviente después de que el líder del equipo Lee Su-hyuk y Choi Young-su murieran. Informar sobre la situación actual. Ahora comenzaré a explicar los patrones de batalla de este monstruo sin rango. Las pupilas de Kale empezaron a temblar mientras miraba una de las esculturas negras. ¿Por qué? ¿Por qué estaba aquí el monstruo que había visto en Corea? ¿Cómo podría ser esto? El monstruo que había matado a todos sus compañeros de equipo era visible como una estatua frente a él. Capítulo 553. Deberías haberte cuidado la espalda. 7. Kale Enituse, ¿qué es? Cotton miró ansiosamente a Kale. ¿Por qué de repente está actuando así? Kale estaba completamente pálido y sudando. Ni siquiera pareció escuchar a Cotton llamar su nombre mientras miraba dentro de la puerta negra con una mirada penetrante. ¿Qué hay dentro que te hace reaccionar así? Cotton tiró ligeramente del hombro de Kale y trató de mirar dentro. La mirada de Kale se trasladó a Cotton potencialmente debido a su acción. ¿Por qué se ve tan vicioso? Cotton no pudo evitar estremecerse ante la mirada de Kale que parecía lista para golpear a alguien hasta la muerte. Kale tiró de su brazo. Oye. Tiró con tanta firmeza que Cotton frunció el ceño antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Está temblando. La mano de Kale que la tiraba estaba temblando. Cotton finalmente se dio cuenta de que había algo más en los ojos de Kale además de esta ira por golpear a alguien hasta matarlo. Date prisa y mira dentro. Kale sonaba estoico como de costumbre, pero su tono sonaba urgente. Cotton miró dentro de la puerta ante su insistencia. Pudo ver una plataforma octogonal, 8 altares y 8 esculturas. Subsacerdote, ¿sabe qué son esas esculturas? Kale esperó la respuesta de Cotton con el corazón tembloroso. Boom, boom, boom. Su corazón estaba comenzando a latir lentamente más rápido.
¿Por qué? ¿Solo por qué? ¿Por qué los monstruos que vio en Corea eran esculturas? La mente de Kale pasó de complicado a caótico. 6 de ellos. Kale tenía registros de 6 de esas esculturas, no, 6 de esos monstruos, en su mente. Eran los monstruos que fueron evaluados como los 6 monstruos más fuertes de Corea y del mundo. Los que estaban en el altar se veían exactamente iguales a los que tenía registrados en su mente. Mi historial nunca se equivoca. Cuando estaba en Corea, los registros de estos monstruos ingobernables se habían compartido a través de vídeo en todo el mundo y Kale era la persona de su compañía que recordaba más información sobre estos monstruos. Memoricé cada dato sobre ellos. Una vez que el líder del equipo Lee Soo-hyuk, Choi Young-soo y los otros miembros de su equipo murieron, Kim Rok-soo registró toda la información que pudo encontrar sobre los monstruos. No podía permitir que algo así sucediera nunca más. Era su deber como nuevo líder del equipo mantener a salvo a los miembros de su equipo. Esto fue especialmente cierto porque su nuevo equipo tenía familiares esperándolos, a diferencia de él. Por eso Kim Rok-soo había reunido más información sobre monstruos que nadie. Registros extranjeros, investigaciones, videos. Encontró todo lo que pudo conseguir y lo grabó en su mente. Clasificaciones de monstruos, apariencias, patrones de batalla, ataques, ni siquiera ignoró la información trivial. Por eso lo sabía muy bien. Sabía lo terribles que eran estos monstruos. También sabía cuántas vidas se habían llevado en Corea y en el mundo. Hijo de P***ta. Kale comenzó a fruncir el ceño mientras miraba sus manos temblorosas. Escuchó la voz de Cotton en ese momento. No lo sé, nunca los había visto antes. Cotton miró a Kale. Ella empezó a hablar. Esas criaturas no existen en este mundo. Kale apretó sus manos temblorosas en puños. Compartió los pensamientos que había estado en su mente desde antes una vez que sus manos dejaron de temblar. Comillas. Son monstruos del mundo demonio. Algo que Jersey y la Estrella Blanca podrían estar preparando que no fuera de este mundo. No era el mundo de los demonios la única explicación. Eso significa que los monstruos del mundo demonio aparecieron en la Tierra. ¿Por qué? La mente de Kale comenzó a complicarse. Vio que Cotton dudaba un momento antes de responder a su pregunta. No lo sé, existe la posibilidad de que ese sea el caso, pero no puedo estar seguro. Kale inconscientemente dejó escapar un profundo suspiro. Se volvió hacia la brecha en la puerta negra que era lo suficientemente ancha para que una persona pudiera pasar. Subdirector sacerdote, según lo que dijiste antes, la Estrella Blanca y Jersey les trajeron alimento. Trajeron comida para los monstruos, pero no veo ninguna criatura viviente allí. Así es. El corazón de Cotton comenzó a latir con una sensación ominosa. ¿Y si realmente es un monstruo del mundo demonio? Ese terrible pensamiento hizo que se le revolviera el estómago. Cotton y Kale miraron a los ojos. Los dos se dieron cuenta de que estaban pensando en lo mismo. Ella fue la primera en hablar. Esas esculturas son probablemente esos monstruos. Este estado escultórico debería ser el sello. La Estrella Blanca y Jersey planean quitar esos sellos. Durante el ritual del último día del festival, ambos imaginaron la terrible vista que sucedería después de eso, incluso sin discutirlo. Por supuesto, Kale imaginó una situación mucho peor. Los desastres que habían azotado la Tierra pasaron rápidamente por su mente como una película. Por cierto. Kale se volvió hacia Cotton después de escuchar su voz. Comillas. Los altares con las esculturas son todos ligeramente diferentes en altura. ¿Crees que hay una razón para eso? ¿Qué? Kale miró hacia el interior de la puerta negra. Son diferentes. Los altares eran de diferente altura como mencionó Cotton. Oye, no te ves muy bien. Cotton pudo ver que Kale empezaba a verse aún peor. Mierda. Sin embargo, Kale ni siquiera podía escuchar la voz de Cotton. Los altares eran de diferente altura como mencionó Cotton. Por eso se veían tan desiguales. Me perdí eso porque estaba demasiado concentrado en los monstruos.
Kale se concentró en las partes que extrañaba antes de sentir escalofríos. La escultura en el altar más bajo. Ese monstruo era el monstruo no clasificado que ocupaba el sexto lugar del grupo. El siguiente altar más bajo tenía al monstruo en el quinto lugar. Y el monstruo que se decía que era el monstruo más fuerte en la historia de la Tierra estaba en el tercer altar más alto. Comillas. La altura del altar muestra la fuerza del monstruo. En ese caso. Hay dos altares más altos que el monstruo de mayor rango en la Tierra. Eso significó. Comillas. Esos dos son aún más fuertes. Kale tuvo escalofríos. El monstruo más fuerte de la historia de la Tierra fue verdaderamente una calamidad. Pero había dos que eran incluso más fuertes que ese. Kale Enituse, ¿qué planeas hacer? Deberíamos entrar primero. Podía oír a Cotton hablando con él. Cotton estaba preocupado por la complexión de Kale, pero continuó hablando porque primero tenían que ocuparse de este problema. Necesitamos destruir ese sello, esta instalación. No tenemos mucho tiempo. No tenemos tiempo para dudar. Tú también lo sabes. Así es. Yo sé que. ¡Bang! Kale se dio la vuelta en estado de shock después de escuchar una explosión que fue lo suficientemente fuerte como para entumecer sus oídos. Crackle. La pared de oro semitransparente comenzaba a temblar mientras era golpeada por una corriente gris. Eruhaven, Nim. Kale pudo ver al Eruhaven sangrando. Inconscientemente comenzó a moverse hacia Eruhaven. No vengas aquí. Sin embargo, pronto tuvo que dejar de caminar debido al grito de Eruhaven. Eruhaven miró al otro lado de la pared dorada. Jersey estaba al otro lado de la pared semitransparente quitando su abanico que estaba cubierto de aura gris. Estás soportando mejor de lo que esperaba. Una esquina del labio de Jersey se torció mientras miraba a Eruhaven. El aura gris se estaba acumulando sobre la cabeza de Jersey y formaba un gran orbe. Eruhaven miró hacia el orbe gris. Esto es malo. Jersey acababa de atacar la pared de oro con aproximadamente un tercio del aura de este orbe gris. De alguna manera logró bloquearlo, pero Eruhaven estaba preocupado por lo que vendría después. No puedo aguantar si usa el resto de esa aura para atacar. La pared caería. Eruhaven sabía que ese sería el caso, y por eso empezó a gritar. ¿Por qué están todos parados como idiotas? Su voz tronó sobre los demás. Kale, ¿por qué no vas adentro? Debes darte prisa y destruirlo para que podamos teletransportarnos y escapar. Se estaba preparando para lo peor y pensando en escapar. Kale volvió a la puerta negra después de escuchar eso. Kale tuvo que mostrar resultados decentes cuando Eruhaven se esforzaba tanto. Rápido. Kale metió una pierna por el hueco de la puerta negra. Su pie tocó el fondo del gran salón. ¡Saa! Un escalofrío siniestro lo abrumó de inmediato, pero Kale tuvo que entrar. Tengo que saber. Necesitaba saber qué estaba pasando. Kale agarró y luego soltó el látigo de la parte superior dorada antes de empujar el resto de su cuerpo. Les haré saber. Caos, destrucción, paz. No te preocupes. Kale, quien confirmó que los elementales que los habían seguido sigilosamente estaban allí y luego señaló a Bad con los ojos. Yo lo ayudaré, señor. Bad caminó junto a Eruhaven y apuntó con su espada de aura a Jersey que estaba al otro lado de la pared. Kale escuchó a Jersey gritar detrás de él en ese momento. El sello se liberará si lo destruyes. Eruhaven, que había estado escuchando la conversación de Kale y Cotton, comenzó a gritar de nuevo. Cállate, parece que estás tratando de convocar a un monstruo del mundo demoníaco en función de su conversación, pero la invocación debería ser imposible si destruimos la ubicación de la invocación. ¿Cómo te atreves a intentar mentir? Sonrisa afectada. Jersey se burló de Eruhaven y volvió a abrir el abanico. CHHH. ¿Quién dijo algo sobre convocar? Esas esculturas son prisiones con los monstruos sellados en su interior. En el momento en que destruyas esa prisión, el abanico abierto empezó a absorber el orbe gris. El infierno comenzará en este mundo. El abanico que absorbía más de la mitad del orbe apuntaba a la pared.
Jersey añadió con calma. Tesk, aún no es el momento. Todo lo que quedará es destrucción. Está hablando en serio. Eruhaven se dio cuenta de que Jersey estaba diciendo la verdad. Son malas noticias tanto para la Estrella Blanca como para nosotros si destruimos los sellos. ¿Qué podían hacer ellos? A medida que su mente se volvió complicada. Entonces, ¿qué pasa si no los destruimos? Escuchó la voz tranquila de Kale. Kale estaba mirando a Jersey. Supongo que está bien siempre que no los destruyamos. Jersey mantuvo la boca cerrada. Las comisuras de los labios de Kale comenzaron a levantarse. Su cuerpo ya estaba a mitad de camino en la habitación. Luego entró completamente a través de la puerta negra. Miró a Jersey a través de la rendija de la puerta negra y continuó hablando. ¿Qué pasa si no los destruyo y simplemente los robo? ¿Qué? Las pupilas de Jersey empezaron a temblar. Kale no se perdió esa reacción. Las comisuras de los labios de Kale comenzaron a levantarse. Si son prisiones que mantienen cautivos a los monstruos, entonces solo necesito correr y llevarme las prisiones. Loco bastardo. El ventilador comenzó a temblar furiosamente. Kale, ya es bastante provocador, no me importa si lo robas o lo que sea, apurate. Si no se esfuerza demasiado, señor. Claro, no me excederé y saldré vivo de aquí, así que apúrate, podemos simplemente dejar todo y huir si todo lo demás falla. Siempre que lo prometa, señor. Kale respondió tranquilamente a la voz urgente de Eruhaven antes de que rápidamente comenzara a dirigirse hacia la plataforma octagonal. Su expresión era completamente diferente a cuando acababa de responder tranquilamente. Boom, boom, boom. Su corazón latía rápido. ¿Por qué habían aparecido repentinamente los monstruos en la Tierra? Además, ¿por qué estaban esos mismos monstruos aquí y cuál era su relación con el mundo demonio? La verdad parecía estar frente a sus narices. ¡Jaya! Kale escuchó a Cotton subir por la puerta detrás de él también, pero no tuvo tiempo de mirar atrás. Necesitaba darse prisa. Tap. Kale subió a la plataforma. Luego rápidamente comenzó a comparar la apariencia de las esculturas con sus registros. También miró a su alrededor. Comillas. No hay nada más aquí. Las esculturas eran lo único en este lugar. Las 8 esculturas se colocaron en un círculo en la parte superior de la plataforma y el centro estaba vacío sin ningún tipo de círculo mágico. No había rastros de un círculo mágico allí. ¿Cómo proporcionaron el alimento? Un pensamiento pasó volando por la mente de Kale como un rayo. Miró hacia atrás. Cotton. También miró a Jersey, quien parecía que iba a balancear su abanico para atacarlo, pero en cambio solo lo estaba mirando. ¿Encontraste algo? ¿Crees que realmente no podemos destruir estas cosas? Cotton subió a la plataforma y caminó hacia Kale. Kale la empujó hacia atrás. Estaba usando el sonido del viento. Fue en ese momento. CHHH, el ventilador de Jersey emitió una luz gris. Criaturas nacidas en la oscuridad cazan tu alimento. El humo negro comenzó a elevarse desde el centro vacío de la plataforma. Capítulo 554. Deberías haberte cuidado la espalda. 8. Un ruido sordo hizo eco en el pasillo junto con el humo negro. Boom, boom. Los cuerpos de las 2 personas se estrellaron contra la pared. Uf. ¿Por qué de repente usaste tu viento? ¿Qué demonios? Cotton gimió ante el impacto repentino y sus ojos se abrieron como platos mientras trataba de mirar a Kale. Sus ojos estaban enfocados en el humo negro en la parte superior de la plataforma. El humo negro se estaba extendiendo espeso y rápido como si pudiera llenar toda el área en un instante. ¡Maldición! En cuanto a la otra persona que también se estrelló contra la pared. Kale miró a Jersey que estaba al otro lado de la puerta negra. Casi me engañan. Luego volvió a mirar el humo negro. Este humo negro debe haber sido la forma de alimentar a los monstruos. No puede salir de la plataforma. El humo negro solo deambulaba por la plataforma y no salía de ella. Cotton se acercó a la plataforma y tocó el aire.
Tang tang. Parece que hay una barrera transparente que separa la plataforma y el área debajo de la plataforma una vez que salió el humo negro. Ella deambuló por la plataforma y asintió con la cabeza. Supongo que tiene que ser así para que Jersey pueda proporcionar la alimentación y luego él y sus subordinados puedan salir con seguridad. Pero no parece que sería imposible robar las esculturas de esta manera. Cale se levantó y se dirigió al lado de Cotton. Ahora estaba debajo de la plataforma. Jersey, que estaba fuera de la puerta negra, no pudo verlo. Sin embargo, Jersey chasqueó la lengua como si pudiera ver lo que estaba pasando. Tenía más sangre fluyendo de su boca que Eruhaven. ¡Qué decepcionante! Supongo que no tengo más remedio que exagerar un poco. Jejeje. Volvió la cabeza después de escuchar a alguien reír. Bad se reía. Estás triste por no haberles dado el alimento. Las comisuras de los labios de Jersey comenzaron a levantarse. Pero gracias a eso, no puedes robar ni destruir las esculturas. ¿Qué quieres decir? Bad, que no sabía sobre el humo negro y la barrera transparente, comenzó a fruncir el ceño mientras Jersey se reía y se daba la vuelta. Ah, está aquí, Su Majestad. Los ojos de Eruhaven comenzaron a hundirse. La estrella blanca caminaba a lo lejos. Habló con Bad en su mente mientras Jersey saludaba a la estrella blanca. Esto es malo. Parece que tenemos que escapar. Bad asintió en silencio con la cabeza. Escuchó la voz de la estrella blanca en ese momento. Es tan ruidoso comenzar el primer día del festival. Eruhaven replicó. Es solo fuerte porque lo estás haciendo de esa manera, no es así. Ja, es así. Bueno, parece que primero necesito deshacerme de ti antes de que Cale y tú se pueda robar esas cosas. CHHH. Una espada roja salió disparada de la mano de la estrella blanca. Voy a destruir el muro, Su Majestad. Jersey agarró su ventilador y cargó contra la pared dorada. Tatap. Pateó ligeramente el suelo, saltó en el aire y golpeó con la mano que sostenía el ventilador. El abanico tocó la pared dorada. Fue en ese momento. ¡Bang! El ventilador empezó a temblar. ¡Uf! Jersey tropezó al aterrizar en el suelo. La gran cueva comenzó a temblar. ¡Qué demonios! Ese temblor había comenzado desde el interior de la puerta negra. Jersey instantáneamente pensó en algo. Basado en las acciones pasadas de Cale en Ituse. Está usando sus poderes antiguos para destruirlo. Podría haber usado sus poderes antiguos hasta sus límites. ¿Podría la barrera resistir su ataque? Estaba planeando destruir toda esta cueva al mismo tiempo. Jefe de los sacerdotes. Escuchó a la estrella blanca regañarlo en ese momento. No puedes siquiera sentir el poder que es. Poder. Jersey miró hacia la puerta negra. Había un hueco en la puerta, pero no era lo suficientemente ancho para ver todo. Sin embargo, podía sentir el aura fluyendo por la puerta. Comillas. Quizás. Ese quizás parece ser el caso. Jersey palideció después de escuchar la respuesta de la estrella blanca. ¿Por qué viene ese poder honorable ahora mismo? Ya no se trataba de que su gran plan fuera destruido. El honorable poder había respondido a Cale. ¿Por qué? Ese poder no debería poder responder a Cale en Ituse. La mente de Jersey comenzó a ponerse blanca. Parecía que tanto su gran plan como la situación actual podrían terminar torcidos. Yo iré primero. La estrella blanca pasó junto a Jersey, que estaba algo fuera de sí, y blandió su espada hacia la pared dorada. Empezó a fruncir el ceño. Nunca esperé que ese poder respondiera a Cale en Ituse. Su expresión relajada se había vuelto urgente. Por eso estaba usando la espada a plena potencia. Slash. La pared se partió fácilmente. Uf. Eruhaven tosió sangre y retrocedió. Afortunadamente, se había estado preparando para escapar, por lo que no resultó demasiado herido por la rotura de la pared. Sin embargo, no tuvo más remedio que abrir mucho los ojos y darse la vuelta. ¿Cómo pudo una cantidad tan enorme de poder? Podía sentir un gran poder a sus espaldas. Mier *A. También escuchó el grito enojado de la estrella blanca. Eruhaven pudo ver la puerta negra y la pared explotando.
Bang. Uf. El cuerpo de Cotton estaba acurrucado cuando la arrojaron fuera de allí. Nier asterisco A. Bad atrapó a Cotton mientras gritaba en estado de shock. ¿Qué diablos pasó? La barrera se rompió y un poder extraño, un poder aterrador. Bad estuvo a punto de instarla a responder hasta que se dio cuenta de que su cuerpo estaba temblando. Rápidamente miró hacia donde había estado la puerta. Bad inconscientemente comenzó a hablar. ¿Qué? Luego dio un paso atrás. Tenía escalofríos por todo el cuerpo. Fue una reacción natural. Kale. Pudo ver a Eruhaven tropezar mientras cargaba hacia adelante. Bad nunca había visto a Eruhaven moverse con tanta urgencia. ¡Maldición! No. La estrella blanca también estaba gritando mientras se apresuraba hacia adelante y pasaba a Eruhaven. Su rostro mostraba tanto ira como ansiedad. Bad finalmente pensó en buscar a Kale. Cotton había sido arrojado, pero Kale no. Venció el miedo que llenaba su cuerpo y miró hacia esa dirección. Vio a Kale allí. Kale se había dejado caer al suelo justo enfrente de la cosa que le estaba dando un miedo tan terrible. ¿Qué demonios es esto? Los ojos de Kale se abrieron de par en par mientras se sentaba en el suelo. No había sido arrojado con esa explosión en este momento, pero estaba en el suelo porque se cayó. Bajó la cabeza. ¿Qué está pasando? Todo su cuerpo estaba temblando. El monstruo no clasificado que había matado a todos sus compañeros de equipo. Una presión que era mucho peor que cuando se había enfrentado a ese monstruo lo estaba abrumando. Kale levantó la cabeza. Lo que le daba ese miedo estaba justo enfrente de él. Fue una mano negra. La mano era tan grande que casi podía tocar el techo del pasillo. ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué está pasando de repente? Kale recordó sus acciones hace un momento. Todo lo que hice fue acercarme a la plataforma. Todo lo que hizo fue moverse hacia Cotton, que estaba observando el humo negro y la barrera transparente. Pero el humo negro dentro de la barrera transparente. Eso había desaparecido repentinamente y una gran mano negra se disparó desde la plataforma. El poder de esa mano hizo explotar la barrera transparente. Y Kale estaba mirando esa mano negra ahora mismo. Las 8 esculturas. No les estaba prestando atención en este momento. Pensó que era extraño que no tuvieran un rasguño después de una explosión tan grande, pero no tenía tiempo para investigar eso en este momento. Boom, boom, boom. Su corazón latía como si quisiera explotar y tenía escalofríos por todo el cuerpo. ¡Ki! La mano negra comenzó a moverse mientras hacía ese extraño ruido. La palma se detuvo frente a Kale. Me perturbaste el sueño. ¿Qué? Antes de que Kale pudiera siquiera pensar en el significado detrás de esas palabras. Kale, esquiven. La mente de Kale estaba llena de una voz que parecía provenir de la mano negra mientras Eruhaven gritaba. Aquí hay otro punk que ha encontrado una salida de la mano de Dios y escapó de su destino. La mano negra se acercó y rodeó a Kale mientras hacía un ruido espeluznante. Kale había caído instantáneamente en la oscuridad. Asterisco asterisco asterisco. Bang bang bang. Locke tenía una expresión confusa después de escuchar a alguien golpeando la puerta. Los guerreros tigre apostados afuera no golpearían así. ¿Quién podría ser? Locke debatió si debía abrir la puerta o no. Se preguntó si debería llamar a los adultos que estaban reunidos en la sala de estrategia. Escuchó una voz desde el otro lado de la puerta en ese momento. Por favor, abre la puerta. Reconoció la voz. Tenía sentido que los guerreros tigre hubieran dejado pasar a esta persona. Locke rápidamente abrió la puerta mientras se sentía aliviado de que fuera alguien a quien conocía y le diera la bienvenida. Cage Nim. Suspiro, suspiro, suspiro. Cage estaba afuera de la puerta tratando de recuperar el aliento. Ha sido tan largo. Locke le dio una cálida bienvenida, pero Cage ni siquiera respondió a su saludo mientras ella entraba urgentemente al Castillo Negro. Hizo algo. Locke estaba tratando de preguntar qué estaba pasando en estado de shock antes de ponerse rígido después de ver que, ¿quién?, estaba en la mano de Cage. Espera, esta persona es.
Locke, que apenas logró pronunciar algunas palabras, miró hacia la persona que estaba siendo arrastrada por el cuello. Ha sido un tiempo. Esta persona era Senyak, que parecía como si no supiera qué hacer. De repente fui arrastrado aquí y ni siquiera sé por. Dragón. Senyak le dio un saludo incómodo, pero su saludo fue ahogado por el grito de Cage. Cage miró hacia Locke y comenzó a hablar. ¿Dónde está el dragón? El dragón. Disculpe. Un dragón que puede lanzar teletransportación a larga distancia. O al menos la señorita Rosalind. No, tiene que ser un dragón, un dragón. Justo que. El joven maestro Kale fue cortado. Disculpa. Locke se puso ansioso después de escucharla de repente mencionar a Kale, pero Cage miró a su alrededor como si las cosas fueran urgentes antes de correr hacia las escaleras. Locke la siguió mientras Cage seguía hablando. Sabes sobre el voto de muerte, ¿verdad? Cage continuó mirando a su alrededor como si ni siquiera pudiera ver a Locke, quien la seguía ansiosamente, y luego continuó hablando. Parecía estar buscando a alguien. El joven maestro Kale y yo hicimos un voto de muerte, ¿sabes? Hay un poder que sientes reunirse alrededor de tu mano cuando haces un voto. Es el poder que te permite saber si esa persona cumplió o rompió el voto. Fue la sensación inquietante que se filtró en los cuerpos de las personas que hicieron el voto de muerte. Pero eso fue simplemente cortado. De verdad. Jack, que había sido arrastrado hasta aquí sin saber por qué, la miró en estado de shock. Sin embargo, Cage no respondió a su pregunta y simplemente continuó hablando. Debería haber alguien más que esté sintiendo esto en este momento. Debería sentir que algo es extraño. Screech. Luego escucharon una puerta abriéndose en el segundo piso. Locke se volvió hacia la puerta. Choyan estaba saliendo de la sala de estrategia con una expresión confusa pero seria. No dijo Yun que tenía muchas cosas que hacer. Choyan, quien dijo que tenía asuntos importantes de los que ocuparse, estaba saliendo con una expresión seria antes de terminar su trabajo. Ah, señorita Cage. Parecía extremadamente feliz de ver a Cage. Era como si hubiera encontrado a la persona que podría responder a su pregunta por él. Choyan subió a las escaleras y caminó hacia ella. Señorita Cage, cuando llegó aquí, verás, hice un voto de muerte con Kale Nim una vez. La presencia que entró en tu cuerpo cuando hiciste el voto desapareció, ¿verdad? Choyan se estremeció y la miró. Cage soltó el cuello de Senyak y continuó hablando. Las personas que hacen un voto de muerte pueden saber si ese poder en su cuerpo cumplió o rompió el voto. La muerte era el resultado si se rompía el voto. La presencia dentro del cuerpo le diría a la otra persona que el voto se rompió y que la otra parte estaba muerta. Pero hay ocasiones en que la presencia misma desaparece del cuerpo de una persona. Eso significa que se corta el voto de muerte. Cage se acercó lentamente a Choyan. Su voz hizo eco a través de la escalera. Solo hay una razón por la que se cortaría un voto de muerte. Su rostro se puso rígido. Ahí es cuando el voto se vuelve inútil. Solo había una razón por la que un voto de muerte se volvería inútil. Eso significa que la otra persona está muerta. Todas las expresiones desaparecieron del rostro de Choyan.